Reciban un cordial saludo de mi parte y en esta ocasión les voy a mostrar un pequeño video tutorial sobre las explicaciones de base de datos como complemento del curso de programación 2. Para trabajar con base de datos durante el curso estamos manejando MySQL. Tenemos tres opciones: directamente descargarnos el instalador, que vendría a ser el Community Server. Sí, existen otras versiones de MySQL, ¿sí? Que en algunos casos son privativos, es decir, se debería pagar una licencia por su uso. Sí, pero como es un tema académico, se tendría que buscar el Community Server, que es el que te da por defecto, ¿sí? Ya en la página del mismo pueden seleccionar su versión, si es para Windows, para Mac o para alguna versión de Linux. Y la versión de tu sistema operativo 3264. Y procederás a la descarga. Algunas veces te pide que te registres como parte de la comunidad de Oracle. MySQL pertenece a Oracle. Por otro lado, si no queremos hacer esa descarga, podemos utilizar el WAM o el SAM o SHAM, que le dicen algunos, ¿sí? Que básicamente son complementos, o son empaquetados, disculpen, son empaquetados que contienen estas tres tecnologías. Bueno, Apache, MariaDB y PHP. MariaDB es lo mismo, se podría decir que es lo mismo que MySQL, ¿sí? Cuando Oracle compró MySQL hace ya algunos años, como MySQL en un inicio era totalmente libre, se separaron, ¿no? El código que era libre, open source de MySQL se lo llevó MariaDB, o lo tomó, la última parte, ¿sí? Y a partir de eso comenzó a desarrollar una base de datos que se llama como tal y que tiene muchas semejanzas con MySQL, pero ya en el camino han ido obteniendo pequeños cambios cada uno, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Básicamente la parte de insert, delete que vamos a ver en el curso es lo mismo. El WAM Server igual, de la misma manera, contiene los empaquetados, dice de PHP, en este caso de MySQL 5.7, ¿sí? Y cuando se instalan en nuestra computadora es cuestión de darle siguiente. En la instalación independiente a veces hay que configurar algunas cosas. Básicamente te pide contraseña, aunque lo puedes obviar, pero es recomendable, según la instalación de MySQL en forma independiente, poner una contraseña. Ahora, yo acá por ejemplo, tengo el WAM Server. Voy a iniciar. Perdón. Y también tengo el SAM. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas al respecto. El WAM Server, cuando se inicia, me va a presentar este icono, ¿sí? Es color rojo, y de ahí va a ir cambiando a color anaranjado y color verde si es que se inician los dos servicios principales, que es el Apache, que mencionaba, que básicamente es para desarrollo de programación en PHP, y el otro es el MySQL, el que está corriendo. Ahorita tengo un servicio ya corriendo. No, dependiendo de su computadora, los programas que tengo puede correr más rápido o más lento. El mío demora un poco generalmente, ¿sí? Pero ya a esta altura tengo probablemente corriendo el MySQL. Eso lo puede ver acá. Todavía no está corriendo, dice. Si te da esta opción de iniciar, quiere decir que no está corriendo. Apache, el servicio no me da la opción de iniciarlo, simplemente de detenerlo, porque ya está iniciado el servicio. ¿Sí? Vamos a ver si inicia o no. Esperamos un momento. Por el lado izquierdo tengo el panel de control del SAM. Muy bien, ya lo tenemos en verde. Si se fijan, me voy nuevamente a MySQL, voy al servicio y ya no me da la opción de iniciar. Y está el MySQL. ¿Por qué demora un poco en el mío? Porque yo tengo instalado también el MySQL independiente. ¿Sí? Entonces ahí hay un poco de conflicto y hasta que uno se cierre y el otro inicie, pues suele demorar. Por otro lado tenemos el SAM o el SAM, que para iniciar los servicios hay que darle clic en Start. En este caso yo no lo voy a hacer porque como ya tengo iniciado en el WAMP, ya no es necesario que lo inicie acá. Si tú instalas el WAMP y si instalas el SAM, tendrás dos MySQL, digamos, instalados. Entonces, si inicias uno, probablemente no puedas iniciar el otro, salvo que configures los puertos, pero eso es un poco más avanzado que no corresponde al curso, ¿sí?
Entonces tendrás bases de datos distintas en cada programa, en el SAM, en el WAM, o si lo tienes en MySQL en forma independiente, también igual. Tendrás bases de datos distintas para cada uno de ellos. ¿Sí? Voy a cerrar esto y voy a abrir un rato el Paint, el clásico Paint. Acá vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, imagínense que tienen una base de datos, ¿sí? Sí, tenemos nuestra base de datos. Una base de datos está compuesta por varios elementos, ¿sí? Por varios elementos. Ya. Estos elementos son importantes para el funcionamiento. Pero una cosa es una base de datos como tal, ¿sí? Y otra cosa es el sistema gestor de base de datos, ¿sí? Para diferenciar un poco. Sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Para este caso, hablando del sistema gestor de base de datos, es el que me permite administrar o controlar o manejar las bases de datos como tal. Cada uno tiene un diferente nombre. El MySQL es uno, MariaDB es otro, SQL Server, Oracle, Postgres, etcétera, no me acuerdo. Hay muchos sistemas gestores de bases de datos. Cada uno de ellos me permite crear bases de datos. Como ya vieron en el curso, cada base de datos o una base de datos puede estar administrado a través de tablas. ¿Sí? A través de tablas, por ejemplo, tabla persona o tabla, no sé, venta. ¿Sí? Entonces, cada tabla va a estar relacionado directamente a una base de datos, ¿sí? Cada tabla está relacionada a una base de datos. Internamente una base de datos también tiene otras opciones que manejar, manejo de usuarios, manejo de procesos, manejo de recursos para que no se vuelva lento cuando tienes muchos usuarios, pero eso es un tema que ya lo verán en su curso de base de datos directamente. En esa parte estamos viendo un poquito la idea, ¿no? Entonces, una tabla, además, estará conformada justamente por filas y columnas, ¿verdad? Voy a hacer de esta manera. A ver, ya. Filas y columnas. Cada fila en una base de datos, ¿ya? Cada fila en una base de datos va a representar un registro. ¿Sí? Cada fila representa un registro. ¿De qué se trata ese registro? Ese registro, por ejemplo, tú tienes DNI, nombre, paterno, materno, ¿no? Tenemos los campos, ¿no? O los atributos que tiene una tabla. Entonces, cada fila representa justamente un registro de esa tabla. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá, 44 11 11 55, el nombre JJ, el apellido Santos, materno Salas. ¿Sí? Vamos a suponer de esta manera. Entonces, lo que yo estoy teniendo acá, lo que yo estoy representando acá es un registro. Entonces, una tabla tiene un número ilimitado de registros que puede tener, que estará limitado básicamente por el tamaño del disco duro. Si el disco duro se llena y la base de datos es tan grande, entonces ya no me permite tener nuevos registros porque ya no hay espacio en el disco duro para almacenar nuevos registros. Pero valga declarar que como en una base de datos los datos o registros son datos duros de tipo texto, entre comillas, ¿sí? En general son texto plano, entonces ocupan muy poco espacio en un disco duro, ¿no? Antiguamente, quizás cuando tenía 1, 2, 5 GB de almacenamiento, que era bastante pequeño, ahí probablemente se llenaba rápido, pero ahora que tenemos hasta teras de almacenamiento,
esto se demora en llenar para aplicaciones bastante pequeñas, ¿no? Son aplicaciones de mediana envergadura, ¿no? O grandes ya, bueno, esto se llenará más rápido. En fin, entonces una tabla estará o tendrá o lo haremos de esta manera, a ver, una tabla tiene registros. Estos registros están en filas, ¿no? En filas, eso ya lo vamos a ver cuando hacemos selección de datos. Tenemos entre columnas que representan las cabeceras de cada dato importante de esa tabla. Por ejemplo, yo estoy creando una tabla persona. Esa tabla persona tiene los campos DNI, nombre, paterno y materno. De esta manera se está representando. Y estoy poniendo un registro de prueba con DNI, nombre, apellido paterno y apellido materno. Entonces tienen ya de esta manera definido más o menos una base de datos que tiene un conjunto de tablas, que cada tabla está dividida en columnas y filas y que cada fila representa un registro de los datos o atributos o campos de la tabla, ¿no? Obviamente, además de eso, en algunas ocasiones, o en muchas de ellas, de hecho, existe relación entre las tablas, ¿no? Que eso ya lo veremos o lo repasaremos más adelante nuevamente. Vamos a centrarnos en esta parte inicialmente, ¿sí? Base de datos, tablas, columnas y los registros. Entonces, para el curso se ha solicitado trabajar con el con el MySQL Workbench. Entonces, generalmente, esta es la apariencia de Workbench. Vamos a verlo. Cuando ustedes lo instalan por primera vez, quizás solo tengan una instancia. Cuando ustedes abren su MySQL, pueden tener varias instancias. Yo acá tengo 3. Una está conectada a un servidor remoto, ¿sí? Es decir, en un hosting. Y los otros 2 son de unas instancias distintas de cada base de datos. Pero generalmente ustedes pueden tener uno y con ese uno bastará para que inicien sesión. Este de acá probablemente no me va a abrir, o bueno, o sí, pero no, como ven, no hay ninguna conexión, ¿sí? No existe ninguna conexión hacia una base de datos, ¿sí? Todo está vacío, todo está en blanco, digámoslo así. ¿Por qué? Porque yo, por defecto, si se dan cuenta por acá, un ratito, cuenta por acá, dice un servidor y acá dice 3306 y acá me está mostrando el 3307, acá 3306. Esos números representan el puerto de conexión hacia el servidor de MySQL, el servidor de base de datos. Sí, nosotros habíamos mencionado ya un servidor de aplicaciones. Ese servidor me permitía ejecutar código Java dentro de un explorador. Sí, de eso se encargaba el servidor de aplicaciones. En este caso es un servidor de base de datos el que me permite conectar, el que permite administrar justamente las bases de datos, el sistema gestor que estamos hablando. Acá tenemos que dicho sistema gestor, por defecto siempre MySQL cuando se instala, si no lo cambiamos, se instalará en el puerto 3306. Yo tengo otra instancia que no lo he iniciado que está en el 3307. Por eso es que lo tengo ahí, ¿sí? Solo para aclarar, pero por defecto siempre van a tener esta instancia. Si por alguna razón cuando instalan su Workbench no les sale nada, pueden hacerle simplemente clic en este iconito de más y pueden agregar una nueva conexión. Acá le ponen un nombre a su conexión. Yo le puedo poner Progra2 por decir. Lo demás lo pueden dejar por defecto, salvo que por alguna razón hayan cambiado el puerto. El usuario siempre en MySQL, el superusuario por decirlo así, el usuario que tiene los permisos para todo, para crear usuarios, eliminar usuarios, acceder a los datos, modificar datos, etc. Es siempre el usuario root, o se escribe root, R-O-T. Por defecto en WAM y en SHAM, cuando instalan, no viene con un password, es decir, el password es vacío o blanco, no existe ningún password. Pero si instaláramos en forma independiente, solo en MySQL, probablemente nos pida que le agreguemos una contraseña. En ese caso, tendríamos que agregarlo por este medio para que lo recuerde. Si lo dejo en blanco y no habrá ningún problema. Podemos probar la conexión, text connection, debe salir successful. De esta manera
entonces puedo proceder. Le doy OK, me crea una nueva instancia, le doy doble clic para que me abra mi sistema gestor de base de datos, ¿no? Para administrarlo. Workbench, al igual que NetBeans, es solamente un IDE, eso no es solamente una interfaz, porque si no, en todo caso, yo tendría que trabajar, por acá voy a MySQL, yo tendría que trabajar en una consola, ¿sí? Como la que ven acá. Por ejemplo, quiero ver las bases de datos, show databases. Oh, voy a escribirme. Show databases. Ahí está. Me muestra mis bases de datos. Estoy en una consola y lo mismo estoy viendo por acá, las bases de datos que yo tengo con las que yo trabajo, ¿no? He trabajado alguna vez. Entonces lo mismo. Quiero usar una base de datos. Use Pilco, por decir. Clic, punto y coma y listo. Estoy usando esa base de datos. Acá lo único que tengo que hacer para usar dicha base de datos es darle un doble clic. Nada más. Y cuando se pone así en color como negrita, ¿sí? El texto en negrita quiere decir que estoy usando esa base de datos. Quiero crear una base de datos. Create database progra2, punto y coma. Ok, he creado una base de datos. Para ver, refresco por acá. Y ya acá lo tengo, ¿no? Ya lo tengo. Lo voy a eliminar, dicha base de datos. Drop esquema. Clic derecho, drop esquema es para eliminar base de datos. Drop now. Listo. O puedo hacerlo como ya vieron en clase, a través del botón de crear una nueva base de datos. Por acá simplemente pongo progra2. ¿Sí? Entonces a lo que quiero, este es el mismo texto, crear esquema, crear database, es lo mismo. ¿Sí? Este código puede variar de acuerdo a la base de datos con la que trabajo. ¿Sí? Refresco nuevamente y doble clic. Entonces estoy trabajando en esta base de datos. Como les vuelvo a repetir, MySQL, si lo instalan y no tienen ningún IDE, lo único con lo que tienen que trabajar es con esta consola, ¿no? Tipo DOS. Workbench es un IDE, es una interfaz, igual que NetBeans. Java también, si no tuviéramos el IDE NetBeans, tendríamos que programar en un bloc de notas o en otro IDE que me permita hacer dicha programación. Acá tenemos eso, ¿no? Entonces yo puedo usar use para usar progra2. Ya, me dice, estoy cambiando. Show tables. No hay tables, es decir, no hay tablas. Todavía no se han creado ninguna tabla. ¿Sí? Aparte de las tablas, una base de datos tiene vistas, tiene procedimientos almacenados y tiene funciones, cosa que no lo vamos a ver en este curso porque no corresponde, ¿sí? Pero es muy importante que lo tengan en mente. Entonces yo, por ejemplo, dando un clic derecho, puedo crear una tabla, create table. El código correspondiente para que creen tablas en MySQL o en cualquier motor de base de datos ya lo verán en su curso de base de datos, cuando pasen este curso, si es que pasa. Entonces, pongo por acá persona, solo es un ejemplo. Acá, por defecto, el Workbench muchas veces me crea ya el nombre de la columna o el nombre del campo que yo quiero agregar. Y existen tipos de datos. En MySQL existen una variedad de tipos de datos, pero los más básicos que vamos a ver durante el curso, ¿sí? Los más básicos que vamos a ver durante el curso van a ser los campos de tipo char, de tipo varchar, de tipo entero o numérico y de tipo float, ¿sí? Que son los decimales. Esos básicamente, por ahí quizás tal vez uno de tipo booleano, ¿sí? De tipo booleano podría ser, pero al menos los primeros son los más importantes. Char. Char se refiere a datos de tipo cadena, ¿sí? Que vamos a almacenar en una tabla. Y estos datos de tipo cadena son de longitud fija. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser usados para una longitud determinada específica que siempre va a ser de dicho tamaño. Es decir, por ejemplo, el DNI. El DNI siempre tiene 8 caracteres. Pase lo que pase, va a tener siempre 8 caracteres. El varchar también es de tipo cadena, pero es de longitud variable. ¿No? Acá puede ir los nombres, apellidos, etcétera, ¿sí? Porque no hay un ancho fijo o una longitud fija. En el char sí. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, en una de ellas,
En el chart, si tú declaras 24 espacios que vas a usar, siempre tendrías que usar los 24 espacios. Si no lo usas, el motor de base de datos automáticamente va a asignar espacios vacíos, pero lo va a llenar, es decir, estás consumiendo espacio de todas maneras. En cambio, en el varchar no, tú puedes reservar 200 espacios, ¿no? Para el carácter más largo que podría esperar, pero si solamente uso 2, esos 2 son los únicos que estoy usando. Los demás quedan libres sin ningún problema. Ints creo que tiene por defecto hasta 9 caracteres, eso deberíamos que revisarlo después, y float un poquito más, hasta 14 creo, no me acuerdo bien, pero básicamente tienen la misma función que en programación, que son cadenas o enteros, perdón, y float son decimales. Boolean es verdadero o falso o 1 0 dependiendo del motor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner de persona, voy a poner DNI. Vale aclarar que en una base de datos no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si ustedes lo ponen en mayúscula, no hay ningún problema. Al menos en MySQL. En otros motores sí puede haber diferencias. Uno de ellos es Postgres. En Postgres se trabaja todo en minúscula, ¿sí? De preferencia yo siempre recomiendo trabajar todo lo que son atributos, todo esto en minúscula. Salvo que el estándar te diga lo contrario, ¿sí? Pero en este caso, solo por recomendación yo diría que hay que trabajar en minúscula. Entonces yo le pongo char, abro paréntesis, pongo un 8 y listo. ¿Perdón? Entonces, acá lo que estoy haciendo es declarar un atributo o una columna de tipo char de 8 caracteres máximo o de longitud física de 8, es decir, el dato que va a ingresarse ahí siempre debe ser 8. Además de esto, los atributos tienen algunos detalles, o las columnas, perdón, tienen algunos detalles adicionales, como pueden ser llave primaria, que hablaremos un poco después en otro video de repaso, NN, que significa no null, es decir, cuando es llave primaria siempre vas a hacer no null. ¿Qué significa? Vamos a explicar. Llave primaria quiere decir es un dato único que va a representar toda la tabla con la que estás trabajando, ¿sí? Ese dato único no se puede repetir y no puede quedar vacío. Por eso DNI generalmente en caso de personas es la llave primaria, porque es un dato único, no se va a repetir o no se puede repetir. Si es que en algún momento tú ya has registrado un DNI 1111 de 8 caracteres y a otra persona le quieres asignar ese mismo DNI, la tabla o el sistema gestor de base de datos no te va a dejar registrar ese dato porque ya existe, no hay duplicados. Ahí es, por ejemplo, autonumérico o autoincrementable, perdón, autoincrementable, cuando es un dato de tipo entero, numérico, empezará en 1, 2, 3, etc. Va a ir incrementándose automático. Y hay otros atributos que ya corresponderá verlos en el curso de base de datos. De ahí tenemos DNI, tenemos el nombre, acá sí puede ser varchar, y le puedo agregar los varchar máximos hasta 255 caracteres, ¿sí? Lo mismo apellidos. Como les vuelvo a repetir, puedo reservar bastantes espacios, pero si solo uso uno, al menos ese uno es el único que voy a estar usando y lo demás queda libre en memoria, ¿sí? Edad, por ejemplo, es un número, ¿verdad? Pero esto ya hay un poquito más que explicar al respecto. Con base de datos, no todo lo que es un número en sí para nosotros es necesariamente declarado como un número y tal. Es decir, yo no lo voy a declarar entero solo porque la edad es un número. Aunque lo correcto debería ser declarar fecha de nacimiento, ¿sí? Pero para explicarles esto, ¿por qué no necesariamente es un entero? Es por lo siguiente. Es igual que en programación. Si una variable es un número en sí, que podría ser lo mismo edad, pero con esta variable no voy a hacer ninguna operación matemática, ¿sí? Ninguna operación algebraica o de cualquier tipo, geométrica o lo que sea. Entonces, ese dato es simplemente una cadena. Porque esa edad, DNI, a su vez, es números, ¿verdad? Pero DNI es un dato que registra o que representa una persona, pero que no lo voy a utilizar para sumar, para restar, para multiplicar, nada. Cosa distinta sería, por ejemplo, si tuviera un campo venta, entonces tuviera un total, por decir, doble o float, ahí los dos, por si acaso. ¿Ya? Cosa del contrario sería un campo de venta total. Ahí sí tendría que ponerlo en decimal. ¿Por qué?
porque probablemente yo al final del mes o del día hago un consolidado de cuánto ha ingresado por día o por mes o por semana. Y eso sí lo voy a sumar, ¿verdad? Voy a hacer una suma de todos esos ingresos. Ahí sí voy a hacer operaciones matemáticas, al menos de sumar. En cambio, edad, DNI, a pesar de que son números, no funcionan de esa manera o no deberían declararse de esa manera. Si bien puedo poner DNI número y 8 caracteres, te va a aceptar. La base de datos no te va a decir, pero tu DNI es, no vas a sumar. La base de datos no te va a decir eso. La lógica está en cada uno de ustedes, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Eso que hay que tenerlo claro. Lo voy a poner edad solamente por molestar, de alguna manera, ¿sí? Esto de acá lo corto, ya. La longitud de las cadenas ustedes lo definen, ¿no? 5, si ponemos edad 5 realmente es mucho, porque esto vendría a representar hasta un máximo de 5 caracteres, 9, 9, 9, 9, o sea, ven hasta 99.999 años como máximo. Nadie va a tener eso, ¿no? Lo lógico sería máximo 3, por decir, ¿no? ¿Sí? Lo demás, al menos para temas académicos, ustedes lo pueden dejar en blanco. Pero ya conforme han avanzado en el curso, ya entienden más o menos la diferencia de estos dos elementos al menos, el PK y el NN. ¿Sí? Las relaciones ya la vamos a repasar después y la vamos a entender mejor. ¿Sí? Al menos hasta esta parte quiero que entiendan cómo funciona una base de datos más o menos, cómo creo una base de datos en MySQL, cómo creo una tabla. Hasta acá no le he creado, le doy a aplicar. Me genera el código. Este código lo verán más a fondo en su curso de base de datos. Vuelvo a repetir, si es que pasan. Y simplemente ya estará creado esta tabla. Lo cierro, ya no es necesario. También puedo cerrar esta pestaña. Refresco por acá. Y acá ya tengo mi tabla persona. Tengo mi columna. Tiene algunos índices u otros elementos que vamos a ir viendo. Y ahí tenemos nuestros datos. Podemos crear tablas a través de, si yo deseo, puedo crear un modelo, ¿sí? Puedo crear un modelo, pero eso ya será cuestión de otro video de repaso, ¿sí? Hasta acá creo que les he ayudado para que quede un poco más claro el tema de base de datos. Y después ya, una vez concluido esto, vamos a ver cómo insertar datos dentro, a través de la programación en Java. Eso sería todo. Muchas